Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel Suárez, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, gracias. Gracias por invitarme y gracias por, pues sí, por darnos la puerta, ¿no? Bueno, abrirnos la puerta para este espacio. Pues bienvenido a la Estación Espacial Sherodny. Eres el tercer invitado y espero que la inteligencia artificial que te trajo te haya atendido pues muy bien. Voy a Espero compartir que sí. pantalla y bueno, espero que sea agradable tu estancia en la Estación Espacial. Mm, Listo. Bueno, pues bienvenido. Gracias. Voy a presentarte. Bueno, Ángel Suárez es autor de Retorno, como estamos viendo en la pantalla, también de Cuentos de Castillos para Niños, de Claro de Luna y otros cuentos para el fin del mundo. Ha sido colaborador de revistas, de Cultura Cómic, de Reino Geek. Tiene un blog llamado Middle Age Freak desde el año 2012. También tiene su página en Facebook del mismo nombre. Y bueno, pues bienvenido. Eh, Gracias. Quisiera que llegáramos a revista de revistas, eh, pero antes me gustaría ver el contexto, porque tú fuiste colaborador en la última etapa de esta publicación. Entonces, ¿qué se estaba viviendo? O sea, el contexto ciencia ficcionero, ¿no? De cuando se empezó a publicar, eh, bueno, más bien de cuando se estaba haciendo la última etapa de revista de revistas. Y entonces, bueno, a mí me gustaría que interactuáramos, que fuéramos comentando lo que estábamos viviendo, porque yo te conocí en el taller de creación literaria de la AMCIF, de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía. Gonzalo Martré, bueno, esta asociación, eh, pues se creó en 1992. Gonzalo Martré fue presidente de 1996 a 1998 y consiguió un espacio para este taller en la SOGEM, y es ahí donde yo te conocí. Eh, yo me enteré de este taller por el fanzine Nahual de Andrés Tonini, y antes había estado en el de H. Pascal. Vi el nacimiento del Círculo Independiente de Ficción y Fantasía, que creó junto con Livia Brenda Castro, con Gerardo Horacio Pocayo, con José Luis Zárate, y el nacimiento del fanzine Azot. De hecho, en el uno y en el 2 aparecieron textos míos. Entonces, ¿tú cómo te enteras del taller del AMSIF? Y si antes de eso habías participado en algún otro taller de creación literaria. Bueno, en esos años yo cursando la preparatoria, evidentemente, como muchos les pasa, tomamos el taller de, de nuestra escuela en turno, ¿no? Casi todas las escuelas tienen su pequeño o tal vez más grande taller de creación literaria, y ahí es donde pues muchos empezamos, ¿no? Realmente creo que muchos empezamos de esa manera en un taller. Y cómo me enteré del taller del AMSIF es cosa rara, no puedo recordar exactamente, no sé si tal vez en un ejemplar de la revista Simop se hizo alguna mención o en algún otro fanzine, tal vez en el fanzine Nahual también, porque yo también lo leí, yo también colaboré en el fanzine Nahual en algún momento, pero que pueda recordar exactamente dónde me enteré del taller del AMSIF o que existía la AMSIF para empezar, no podría recordarlo exactamente. Sí recuerdo que hubo una reunión a la que se me ocurrió asistir, estaban haciendo una invitación abierta, que fue, esto me acuerdo que fue en el Orfeo Catalac de Mexic, bueno, por la zona del Metro Insurgentes. Ahí fue donde los conocí a ti, conocí a Francisco Espinosa, a Luis Flores,
a José Quintero y a muchos, a ustedes los refiero primero porque son los contemporáneos, ¿no? Los de la misma generación, pero también estaban los, pues, así que los mayores, ¿no? Los grandes, por así decirlo. Creo que estaba Miguel Ángel Fernández, estaba Blanca Martínez, H. Pascal, evidentemente. No recuerdo si estaban físicamente Mauricio José Schwartz y Wolfer, Ricardo Guzmán Wolfer. No recuerdo si estaban físicamente, pero sí puedo decir que estaban presentes al menos de alguna manera eh, espiritual, por así decirlo. Méndez Acosta, pues evidentemente estaba y se hizo esta reunión. Y ahora que estoy agitando la cabeza, sí, creo que estoy recordando que tal vez sí fue una visita previa al taller del AMSIF, que estaba en la Escuela de la Sociedad de Escritores de México, por Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte. Y posteriormente fuimos a esa reunión, pero no, ya está muy nebuloso el recuerdo. No sé si fue primero esta reunión y después el taller, o una sesión del taller y después la reunión, ¿no? Creo que estaban haciendo ajustes en lo que era su acta, su directiva. Se estaba discutiendo mucho el logotipo del Charrobot, que lo querían cambiar. Fue algo bastante curioso. Pero así que puedo decirte exactamente fue así, 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 asado. No, ya no tengo el recuerdo fresco, realmente. Pero sí lo Ok, recuerdo así como un parteaguas. ok, entonces, de aquella época, ¿tenías alguna publicación, para hablar de ciencia ficción mexicana, Sí. alguna publicación favorita o algún autor favorito? Bueno, como también muchos de mi generación, de mi edad, sí teníamos el gran favorito que era Isaac Asimov, y Ray Bradbury principalmente. ¿Por qué? Porque eran los que más fácilmente podíamos conseguir. Podríamos ir a cualquier librería, a cualquier biblioteca y encontrar libros de Asimov, encontrar libros de Bradbury con mucha más facilidad que de otros autores, ¿no? Encontrar libros de Philip K. Dick era un logro realmente. Era muy difícil encontrar libros completos de Philip K. Dick o de algunos otros autores, Arthur C. Clarke, eh, Theodore Sturgeon, también era muy difícil de localizarlo, pero los más fáciles porque eran los más comerciales y que, bueno, por asociación se volvieron el favorito de muchos, fueron Asimov y Bradbury. Yo los tengo ambos en en la misma escala, por así decirlo. Eran mis favoritos en ese momento. Lo siguen siendo en muchos aspectos, realmente. Ok, pero en cuanto a publicaciones, como los fanzines, el Laberinto, Laberinto, eh, recuerdo mucho Laberinto, la publicación que realizaba este grupo de Guadalajara. Esta comunidad de Guadalajara era muy fuerte en estos temas, en lo que era la literatura fantástica, la ciencia ficción, la fantasía, el terror, el juego de rol. Trabajaban mucho en esos temas, el entretenimiento, los cómics. Tenían una comunidad de creadores de cómics bastante, bastante fuerte en esos años, tal vez solo comparable con la de Estudio Cygnus en Monterrey. Pero me gustaba mucho sí, el Laberinto. Compré varios ejemplares cuando tuve oportunidad, cuando tuve también la oportunidad de eh, visitar Guadalajara durante algunos días. También me conseguí varios ejemplares. Conocí a Laura Mitchell. No sé si en esos momentos era la directora general del fanzine. Pero bueno, era una colaboradora muy, muy regular de sus páginas. Recuerdo también, pues sí, el Nahual, yo también conocí a Andrés Tonini, como muchos de nosotros, en su casa, en la Colonia del Valle. Sí, recuerdo el número rojo fue el único ejemplar de Nahual donde yo publiqué. Me acuerdo mucho de ese ejemplar. Por aquí debo de tener todavía mi copia. Eh, este número de a quien corresponda, también creo que llegué a publicar un cuento corto ahí, no estoy totalmente seguro. Y en materia de otros fanzines,
creo que sí, son los que más recuerdo y los que más me gustaban. Nahual y Nahual aquí en la Ciudad de México y Laberinto en Guadalajara. Nunca tuve oportunidad de leer en su momento lo que fue La langosta se ha posado, que también era muy relevante, ¿no? Para la ciencia ficción nacional, pero nunca cayó uno en mis manos hasta ya muchos años después. Sí, es que ese que mencionas creo que era o de muy principios de los 90 Ujú. o todavía los 80, ¿no? Pero sí, yo tampoco lo tuve, no lo revisé. En su Y por momento ya. ejemplo, recuerdo que a quien corresponda nos la llevaba Gonzalo Martré, nos regalaba esas revistas en el taller Sí, de la AMSIF. Y sí, bueno, sí. también recuerdo que estuvimos juntos en el de Héctor Chavarría. Héctor Chavarría estuvo un tiempo en ese taller, pero después se hizo director de la Casa del Periodista y entonces dejó este taller que era los viernes en la noche, pero llegamos a ir también Jorge Sánchez Quintero a la Casa del Periodista, al taller que daba el chino allá. El Chino Chavarría, sí. Sí, me acuerdo, era que en la Casa de la Cultura del Periodista, ahí sobre División, no, Eje Central, creo. Sí, eje central. Y Sí, ahí bueno, está. No, sigue. entonces, bueno, este es el contexto en el que tú comienzas a participar en revistas de revistas, digamos, es lo que se está viviendo en cuanto a ciencia ficción. Hay como un boom, ¿no? O sea, aunque desde, digamos, hay un seguimiento desde los 80s, más atrás, por supuesto, en los 80s, a principios de los 90s, pero como que hay un boom hacia finales de los 90s. Ujú. Y bueno, antes de pasar a revista de revistas y a la época en la que tú comenzaste a participar, eh, pues voy a mencionar algunos datos para quien vea este video. Que bueno, Revista de Revistas comenzó a publicarse en 1910. El primer número apareció en enero de 1910 y su fundador, vemos ahí su imagen, Luis Manuel Rojas. Él apoyaba la Revolución Mexicana y a Francisco I. Madero, ya como maderista, llegó a ser diputado federal. Eso es 1910, hacia 1915 se suma al carrancismo y deja la revista. Y entonces, bueno, ahí vemos, ¿no? Desde 1910. Y entonces en 1915 Rafael Altusin compra Revista de Revistas y posteriormente en 1917 funda el periódico Excelsior. Entonces, aunque por ejemplo, en este número dice Revista de Revistas, una publicación de Excelsior, Revista de Revistas fue antes Pues, que Excelsior. sí, es un error, o una falta de información que mucha gente, no conoce, ¿no? Muchos piensan que Revista de Revistas fue creada, junto con el Excelsior, o fue creada por el Excelsior, pero Revista de Revistas existía desde antes de Excelsior. Sí, así es. Y bueno, ya en mi plática con Mauricio José Schwartz, que se puede ver en la misma página de la Estación Espacial Cherotnik, cuando le pregunté, bueno, ¿cómo llegas a Revista de Revistas? Me comenta que el suplemento cultural de Excelsior lo tenía Edmundo Valadez y entonces en algún momento deja ese suplemento cultural y entonces lo toma Enrique Lubet Goitisolo o Lubet Jr., como firmaba, eh, quien, bueno, él nació en España, se naturalizó mexicano, desde 1948 comenzó a hacer periodismo, fue autor de reportajes, crónicas, entrevistas que se reunieron en libros. Fue fundador del Lunes de Excelsior, de la revista Comunidad Conacid, cofundador de Uno más Uno y director de Revista de Revistas. Y bueno, falleció en el 2008.
Cuando tú entras a, bueno, ¿cómo llegas a Revista de Revistas, Ángel? Bueno, yo llego a Revista de Revistas por recomendación de un amigo llamado, bueno, llamado Héctor Garza, que también es un periodista y que colaboraba para Revista de Revistas, entre otras publicaciones. Y compartíamos la afición de juegos de rol, nos reuníamos cada semana para jugar. Entonces, él se enteró que yo había publicado bueno, yo publicaba el crónica cinematográfica, creo que precisamente no sé si también fue en Nahual, donde también me publicaron una reseña sobre una película, ¿no? Y entonces Garza pensó o me sugirió que fuera a Revista de Revistas si quería seguir haciendo eso, ¿no? Si quería seguir haciendo, pues, periodismo de esa manera. No solamente eh, escribir sobre películas o tal vez publicar sobre literatura, sobre libros. En aquellos años, en una tienda de juegos de rol que existía por Cuapa, hacíamos una pequeña revistita, un fanzine que repartíamos entre los clientes. Y yo me encargaba de más o menos de organizarla, ¿no? De juntarla, de publicarla y de repartirla, ¿no? Entonces creo que eso le dio la idea de que pues tal vez tú, Ángel, podrías escribir en Revista de Revistas. Entonces fue en el 96, si no me equivoco, o finales del 96 o principios del 97, que pues ya me armo de valor, junto lo poco que tengo y voy y me presento con el señor Martín Carlos Estrada. Él era el subdirector de Revista de Revistas y lo fue hasta, pues ahora sí que en esa última fase, hasta el final. Y bueno, mi trato fue más directamente con él, con Martín Carlos Estrada, que con el señor Enrique Lubet Jr. Entonces me presento con él y él, pues ahora sí que eh, muchas generaciones ya se pierden esta experiencia, pero él vio lo que yo había publicado, me revisa y me dice, ok, el próximo número que vamos a hacer va a ser sobre las elecciones. Ve y tráete algo sobre las elecciones. Creo que fue el año en que ganó Cedillo. Y yo me quedé de a 6, ¿no? Porque, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Porque yo me presenté muy campantemente, ¿no? Y bueno, pues, pero ahora sí, en serio, ¿cómo lo hago? Pero no le pregunté, no le dije nada, me salí y al siguiente mes no me presenté, o sea, no le llevé nada, fracasé miserablemente, ni siquiera lo intenté, me apaniqué. Y un mes después me vuelvo a presentar con el rabo entre las piernas para disculparme y para pedirle que me diera otra oportunidad. Y me dijo, y con toda la calma del mundo, sí, va, el próximo número lo estamos haciendo sobre ilustradores de arte fantástico, ¿no? Tráete algo. Va, y ¡pum! Me salgo corriendo y me pongo a buscar de lo que pudiera conseguir. Y entonces, pues, lo primero que publiqué en Revista de Revistas fue una semblanza pequeña sobre eh, Ken Kelly y Tim White, ¿no? Ilustradores fantásticos, que yo aproveché que yo tenía un libro sobre ambos precisamente. Mira, ahí tienes precisamente exactamente ese fue el primer artículo mío que se publicó en Revista de Revistas. Ken Kelly, Tim White, y había escrito otro fragmento que era sobre Noam Saunders, el que dibujó las tarjetas de Mars Attacks. Quise incluirlo también porque tenía las tarjetas de Mars Attacks. Entonces saqué la información, le presenté y lo único sí que hizo Martín fue cortar ese fragmento, ¿no? Tal vez nunca le pregunté por qué cortó esa última parte. Tal vez fue solo por cuestiones de espacio, quiero creerlo, pero no creo que haya habido algún otro motivo. Porque, bueno, solo fue esta página, esta y la siguiente página que me dedicaron. Fue esa mi primera publicación y a partir de ahí, mensualmente, era pues colaborar cada mes con algún tema, con algo que yo pudiera eh, aportar, ¿no? A la publicación, ya fuera sobre el tema principal del mes o alguna otra aportación, ¿no? Que pudiera ofrecerles. ¿Cómo se planeaba la revista? Bueno, primero ya aclaraste que era mensual porque, Ujú. bueno, cuando comenzó era semanal, ¿no? Era Pero semanal, yo ya sí. no me acordaba
Era quincenal, era mensual, Pasó era por todos, mensual. pasó por todos los lapsos de publicación posibles. Empezó siendo semanario, pasó a ser quincenal, creo que en algún momento pasó a ser quincenal, bimestral, y lo que ya fue el último periodo ya era rigurosamente mensual, pero Ok. ya era una revista más grande. ¿Y cómo se planeaba la revista? O sea, el tema, ¿quién lo decidía? ¿Había un consejo? ¿Cómo se decidía? ¿Había votación? A lo mejor alguien proponía y los demás votaban. ¿O cómo se proponía el tema central de cada número? Era algo curioso. En Revista de Revistas hay que visualizarla tal vez como uno de los últimos eh, ejemplos de periodismo altamente tradicional, ¿no? Que hubo en México. ¿A qué me refiero? No había, así como pudiera haber en otras publicaciones ya más modernas, más contemporáneas, revistas más grandes, un consejo general que se reuniera en una gran mesa y propusiera temas y se discutían y el director decidía y se fuera armando poco a poco la revista. No, era algo, prácticamente era lo que Lubet quisiera manejar como tema principal, pero escuchando a la gente de su equipo, escuchando a sus diseñadores, a Martín Carlos Estrada, que él también recababa la información que le proporcionaban sus colaboradores. Entonces, era algo que no podemos decir que fuera como un gran consejo, sino que fuera una decisión de una o dos personas apoyada por las opiniones de todos los que trabajaban en la publicación. Sí, Sí, no se puede decir era algo como muy, mm, es que se tenía que haber, se tenía que vivir, porque entrar a la oficina de revistas era como entrar a un periódico de antaño. Sentías que solo te faltaba la gabardina y el sombrero, ¿no? Para subir las escaleras y entrar a la oficina. La oficina de redacción no era como visualizáramos o imagináramos un gran periódico, ¿no? Era una sala relativamente pequeña, varios escritorios, máquinas de escribir, no había computadoras, los respiradores para los diseñadores. Cada una de esas páginas era armada prácticamente a mano. Se imprimía el material y se iba armando se imprimía el material, se imprimía el texto y se iba armando ya sobre la maqueta, todo a mano. Y Lubet en su oficina, en un rincón prácticamente aislado. Era muy raro que él saliera e interactuara con la gente. Yo muy, muy pocas veces hablé con él, realmente. y digamos, ya se tenía el tema. Le hacían mucho caso, le escuchaban mucho lo que era la voz popular, Sí, lo que estaba ocurriendo en el momento, pero también mm, lo que quería, no tanto lo que quería el público, sino lo que formaba parte del público. Estos números, por ejemplo, bueno, los ya míticos números del boom del cómic, que fue una saga, literalmente una saga de 9 entregas, o sea, 9 meses dedicados el tema central exclusivamente al cómic. Era algo bastante insólito para una revista de esta categoría, una revista que se consideraba fuertemente cultural. En esos años, hablar sobre cómics era prácticamente envilecerse. Y en cambio, sí. Revista de Revistas dedicó 9 ejemplares cuyo tema central siempre giró sobre el cómic. Esos números actualmente son altamente cotizados entre coleccionistas, valen, te piden miles de pesos por ellos, y es que sí, realmente los valen. Hay una gran cantidad de plumas que aportaron una gran cantidad de temas sobre este fenómeno de cultura popular. O sea, también le hacían mucho caso a lo que era la cultura popular y lo que estaba recibiendo la gente en esos años. Sí, he visto, no tengo todos los números de esta última etapa, por supuesto, me encantaría conseguirlos. Sé que se pueden consultar, por ejemplo, en la hemeroteca en la UNAM Sí. eh, y en Excelsior me parece que ya también el público, bueno, Sí, al menos antes de la pandemia, no sé ahora, pero
se pueden consultar, pero tenerlos, bueno, sería una maravilla y he Sí, visto que de Superman hay varios, ¿no? Por sí, ejemplo, este tema en particular que fue dedicado específicamente a Superman, este, no fue parte de esta serie del boom del cómic, fue un tema que fueron por los 60 años de Superman. Eh, Me imagino que tal vez precisamente Héctor Garza propuso o tal vez insinuó el tema, porque él es un gran fanático de los cómics, es una gran, es una institución en materia de información sobre cómics, ¿no? Tal vez en algún momento él propuso esta idea, o vienen 60 años de Superman y pues hay que tocar el tema, porque a final de cuentas es una figura muy, muy importante. Y sobre lo que decías de la digitalización, creo que, Rey, leí hasta hace poco que Imagen, que fue la empresa que finalmente adquirió el Excelsior, están, están digitalizando ya todo lo que es revista de revistas desde principio, desde el 1910 hasta la fecha. Pero bueno, es un proceso largo, les va a tomar algo de tiempo. Esa cosa sobre cometas, meteoritos, asteroides, pues básicamente es solo un glosario, ¿no? Para entender cómo, o sea, sí, cuál era la diferencia, ¿no? Entre estas. Mucha de esta información, también hay que eh, recordar que mucha de esta información era obtenida de manera muy, muy tradicional, bibliográfica, consultando bibliotecas, consultando libros que yo tuviera o que yo supiera que alguien tiene, pero principalmente bibliotecas, era enfrascarse en bibliotecas, en hemerotecas, revisar, estudiar. En revista de revistas aprendí a ser, aprender a ser un periodista tradicional de esa manera. Internet era muy vago, era muy escaso y era muy lujoso tener acceso a Internet todavía en esos años, ¿no? Si había café Internet, este, tenías que saber exactamente lo que estabas buscando y dónde encontrarlo, ¿no? No podías perderte en esta supercarretera de la información que es actualmente. sí, yo Era- recuerdo que hasta el año 2000 aproximadamente empecé a meterme más a internet, más o menos, hasta el 2000. el 2000, sí. Y también, bueno, en la información que estuve leyendo para esta plática, eh, me enteré que Enrique Lubeck Jr. no gustaba, por ejemplo, de usar grabadora, sino usaba libreta y pluma, ¿no? Igual muy, muy tradicional. Sí, yo entendí por qué. Yo entendí por qué uno diría que, uno tal vez pensaría que, pues, qué retrógrada, que anticuado, pero yo entendí por qué también era importante tomar notas hasta el día en que se descompuso mi grabadora y se perdió toda la grabación que había hecho. No me acuerdo a quién estaba entrevistando, pero se perdió todo y y no tomaba notas, no acostumbraba a tomar notas. Entonces, ahí fue cuando entendí y aprendí que sí, sí, tenemos un gran avance en tecnología, internet, grabadoras, teléfonos que prácticamente nos hacen todo, pero hay un gran valor, un gran poder en estas técnicas tradicionales, ¿no? En la libretita y el lapicito. No, no, nunca, nos vamos a separar de él realmente. Claro, son las herramientas que deben acompañar a las habilidades o al talento que tenga el reportero o el periodista, ¿no? O Sí. sea, Esta que tienes ahorita en pantalla, El Cuarto Poder, no sé si fue la segunda o la tercera colaboración. Esta fue algo que sí me pidió específicamente Martín Estrada, que se había estrenado esa película y querían, pues como hablaba sobre periodismo, querían dedicarle, ¿no? Una reseña, ¿no? Y me mandó a verla, me mandó a ver la película. Entonces, me gustó y me gustó la película. Y sí, también nos da una visión de lo que es el periodismo, ¿no? Y la responsabilidad, y la visión y la responsabilidad, ¿no? Del periodista como tal. De nuevo, Revista de Revistas me enseñó mucho de todo eso. No solo es compartir la opinión, sino saber la importancia que tiene, bueno, la influencia que puede llegar a tener,
cómo escribir en forma una nota, una crónica, un reportaje, una entrevista, y bueno, con mucho profesionalismo realmente. Louvet, las veces que traté con él, una de las que más recuerdo fue cuando presentó uno de sus últimos libros que publicó, compilatorios de sus entrevistas, ¿no? De sus entrevistas más memorables. Los compiló en un libro, los publicó, fuimos a la presentación, y bueno, me dedicó el libro, ¿no? Y ahí fue también donde leí mucho sobre cómo se hacía una entrevista en esos años, ¿no? Muy distinto a cómo se conducen en la actualidad, que es básicamente solo pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. No. Eh, una entrevista de antaño es más sobre conocer, ¿no? Conocer a la persona y tal vez conocer un poco su espacio-tiempo, ¿no? De dónde surgió lo más relevante de su carrera. O sea, Sí, sí, claro. le aprendí mucho a, a su publicación y a todos los que colaboraban ahí. Pero sí, le tengo particular cariño a Martín Carlos Estrada. Casi no lo mencionan. Sí he escuchado muchas reseñas, muchas pláticas de revista de revistas, y de la última época de Enrique Louvet Jr. Y era una gran persona, realmente, y era un gran periodista. Pero en esos últimos años, Martín Carlos Estrada era quien llevaba la publicación realmente. Recibía el material de los colaboradores, lo revisaba, mandaba hacer el diseño. Él prácticamente llevaba la revista y le presentaba ya los textos a Louvet para que él solo los aprobara o los desaprobara. Pero básicamente quien en esos últimos años ponía en orden todo revista de revistas era Martín Carlos Estrada. Incluso ya en el 2005, cuando ya Louvet ya se había retirado por cuestiones de salud, y entró René Avilés Fávila en esos últimos años. Creo que fue creo que nada más fue en el 2005, que fue cuando se cerró la publicación. Se buscó desesperadamente que Revista de Revistas llegara al 2010. Se buscaba que la revista cumpliera 100 años. Y esa era la visión del Excelsior. En muchos aspectos, en estos últimos años, eh, económicamente, tal vez Excelsior ya hubiera querido cerrar Revista de Revistas. Ya no generaba la cantidad de ventas que justificara su publicación. Pero no querían cerrarla, particularmente porque se buscaba eso, ¿no? Que fuera el primer semanario que cumpliera 100 años de edición ininterrumpida. Pero la situación que atravesó el Excelsior, sí terminó consumiendo, pues, no solamente todo el Excelsior, sino la revista de revistas. Las huelgas, las complicaciones, el cierre del edificio, todo terminó, pues ya, quebrando la publicación en el 2005, si más no recuerdo. Recuerdo que apareció, bueno, el suplemento, había un suplemento de Excelsior que era el Búho, que era su suplemento cultural, que después se empezó a hacer como revista, una especie de, muy parecida a revista de revistas, no sé si se intentaba sustituir o algo así, pero mi recuerdo de esa publicación es muy borroso, creo que nada más tuvo un número en mis manos. Sí, yo creo que a la larga se hubiera querido, se llega al 2010, enero del 2010, se cumplen los 100 años de Revista de Revistas y ya para el siguiente, o los meses siguientes, se cierra y se migra tal vez al periódico, ¿no? Se hubiera convertido en un semanario o en un suplemento que se diera dominicalmente en los periódicos, que era algo que se estaba haciendo en esos años, que le estaba funcionando bien a otros periódicos. Sí, bien, una vez que se tenía el tema, eh, ¿cómo, cómo acordaban, por ejemplo, H.G. Wells, por decir algo? Uh -huh. ¿En qué momento decían los colaboradores, voy con el tema central o mejor escribo sobre otra cosa? Eh, y además, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Eh, Teníamos aproximadamente 15 días. Más o menos era el proceso tal como lo recuerdo. A principios del mes nos presentábamos a recoger el pago
del mes anterior a recoger los ejemplares que nos quisieran otorgar y hablábamos con Martín para conocer el tema del mes. Él nos decía, en este caso, bueno, el tema va a ser H.G. Wells. Vamos a hablar sobre H.G. Wells, y no tenía así como que un esquema de fulanito va a hablar sobre esto, perenganito va a hablar sobre su sociedad, perenganito va a hablar de su obra, o de su influencia. No, él decía, tráiganme material de H.G. Wells, lo que ustedes tengan. Si hubiera algo que tal vez se hubiera repetido con el trabajo de alguien más, lo hubiera señalado. No, eso ya lo va a hacer alguien más. Tú Sí. busca otro tema. Entonces, pues nosotros ahí le proponíamos tal vez alguna idea, o dentro de esas primeras 2 semanas del mes, nosotros ya le llevábamos una colaboración, un texto totalmente libre, totalmente libre. O si alguno se consideraba no apto para tocar del tema, decíamos, no sabes qué, yo no podría hablar, por ejemplo, de Bruce Lee. Aquí estamos viendo a Bruce Lee. Yo no podría hablar de Bruce Lee, realmente no conozco su carrera, su técnica, su arte marcial, su historia, pero bueno, déjame escribirte algo sobre arte marcial, por ejemplo, o sobre algún otro tema, algo que tal vez pudiera tener su cabida dentro de la publicación. Si no para ese mes, tal vez para el siguiente. Sí, creo que Todo. parece de, por ejemplo, del de Bruce Lee que mencionas, Sí, publicaste 2 textos, publiqué me este. parece. Es de maestros coreógrafos del cine de acción y de Lara Lara Croft. Croft, Tomb Raider, sí. En Sí, esos años yo estaba en mucho contacto con las agencias que distribuían las películas en México, a las salas. Entonces, pues, iba a funciones para revistas, funciones de premier, recibía información de antemano. Por ejemplo, pues por eso pude hacer la de Tomb Raider, ¿no? Una reseña con información que me proporcionó la distribuidora. Pero por ejemplo, el de maestro coreógrafo era algo que me llamaba la atención, lo quería hacer, lo investigué, y se lo propuse finalmente a Martín, ya entregándole el texto. No era algo que yo le dijera, ¿sabes qué? Quiero escribir sobre esto. No, yo ya llegaba con el texto, ¿sabes qué? Tal vez esto pueda funcionar. Y sí, me acuerdo de este tema. No recuerdo que lo había publicado en el de Bruce Lee. Quería llevar yo un registro de lo que estuviera publicando y en qué números salían, y lo fui perdiendo. Llegó un sí. momento en que yo ya no sabía lo que estaba publicando en revista de revistas realmente, en algún momento. Sí, pero sí, era investigar todo el tema, sacar información, tal vez de internet, tal vez de algunos libros, y bueno, irlo presentando. Ok, Sí, me gustaba nos mucho. has comentado de lo que aprendiste sobre periodismo, eh, pero ¿hay algo que recuerdes que no te guste, que haya sido una mala experiencia en esta época? No, no algo que yo recuerde como una mala experiencia. Tal vez, no, fuera de que algo así que dijeran, o sea, qué feo que haya pasado, qué feo que me haya pasado esto, o que me haya hecho sentir mal. No, no, no realmente, no recuerdo. Tal vez, como una generalidad, no habernos involucrado más en algún momento, especialmente cuando empezaron las complicaciones por la huelga de los trabajadores, por no haber tal vez tratado de entrar más, de tratarnos de involucrar más. Porque también paralelamente en esos años yo estaba colaborando y estaba trabajando más en forma para Edito Póster y lo que fue la revista Conexión Manga. Entonces ahí tenía un trabajo más activo, era un colaborador más constante, este, y en algún momento me convertí en subdirector y en editor de la revista. Editor por muy poco tiempo, pero durante algunos años fui subdirector. Entonces, y religiosamente yo entregaba mi colaboración mensual a Revista de Revistas. Iba a trabajar
en Conexión Manga, iba a, a pasar por las crisis y por el estrés habitual del editor o de lo que se espera de un editor de una publicación en Conexión Manga, pero religiosamente cada mes entregaba mi participación en Revista de Revistas. Sí, no estaba tan involucrado en su organización, y tal vez eso es lo que yo me arrepiento, de no haberme involucrado más. Pero así una experiencia que yo dijera mala, no. Sí me rechazaron algunos textos, sí me rechazaron algunos temas que se quedaron pues inéditos, nunca se publicaron, pero no fue algo que yo sintiera pues particularmente mal, pues, lo sentí como algo normal, algo que pues iba a pasar. Te iban a rechazar en algún momento, pues no importa, veamos lo que sigue. Ok, y bueno, mencionaste algo muy interesante. Yo, por ejemplo, y creo que a muchas personas en los talleres de creación literaria y en el del AMSIF llegó a pasar, es la falta de disciplina. Yo, la verdad, he escrito más por inspiración que por disciplina, y eso es pésimo, y sí me doy zapes y he tratado de disciplinarme. Aquí tú debías tener una disciplina, no podías decir, no, esta semana no, hoy no voy a escribir, porque tenías un tiempo para entregar un texto. Entonces, ahí aprendiste a disciplinarte como escritor, ¿no? Sí, sí, en muchos aspectos, mi trabajo como escritor de ficción, mi trabajo literario, sufrió en cierta medida por enfocarme en lo que era pues este trabajo periodístico, ¿no? La elaboración de crónicas, entrevistas, reportajes, ya en esos años de Conexión Manga, pues organizarlo todo, llevarlo a diseño, revisar, ahí ya teníamos computadoras, ahí ya había, más cosas con las que estresarse. Pero sí, yo tenía que escribir al menos un texto en Conexión Manga pues cada mes, ¿no? Y eso era lo mínimo, a veces tenía que escribir más. Recuerdo que en el video que publicaste de Mauricio Schwartz, comentaba de que en algunos momentos él tenía que escribir una revista completa con varios artículos firmados con distintos nombres, ¿no? Eso algo se sigue haciendo, ¿eh? Doy fe de ello. Doy fe de ello. En algún momento publicaba 4 o 5 artículos en Conexión Manga con distintos nombres. Pero para Revista de Revistas, pues siempre llevaba uno o dos a lo sumo. Rara vez me publicaron 3. Tal vez en alguna ocasión me publicaron 3, pero no recuerdo que pasara de ahí. Pero Sí, sí, o sea, sí, fue de aprender a disciplinarse, y a veces incluso para el trabajo como escritor, el trabajo de ficción, sí, también es aprender a disciplinarse, porque es muy fácil soltar las riendas, ¿no? Y dejar que pase, y ya después es lo más difícil, ¿no? Volver a tomar la disciplina. sí, y también te lo comentaba porque en tu blog Middle Age Freak, eh, tú te comprometías a publicar cada determinado tiempo, Ujú. y además has tenido proyectos de ficción donde te comprometes, además contigo mismo, porque ya en un blog, bueno, ya no tienes la presión de un trabajo, ¿no? ¿No? Es porque tú quieres, pero tienes esa disciplina. Por eso te decía que sí, por ejemplo, tu trabajo en revista de revistas te ayudó a tener esa disciplina y no a escribir únicamente por cuando te llega la inspiración. Sí, sí, básicamente, tal vez lo que más le aprendí a Revista de Revistas fue a documentarme antes de empezar a escribir en forma. Que yo, por ejemplo, se me ocurre una idea para una novela, para un cuento, pero antes de solo de sentarme a escribirla, o tal vez solo apunto la idea, pero antes de sentarme a escribirla en forma, si es sobre algún tema o alguna característica en específica, pues quiero leer sobre el respecto, ¿no? Recibir algo de información, entenderla, y ya para poder ponerla
en el primer borrador, ¿no? Eso es algo que le aprendí mucho a Revista de Revistas. Antes de empezar a escribir, infórmate, arma tu documentación, que es también algo que tal vez podría fallarle a pues a muchos escritores realmente, ¿no? Que se avientan a escribir, pero no entienden o no tienen la suficiente información del tema sobre el cual quieren escribir. Y se da mucho en la ciencia ficción, evidentemente. Claro, hay que, eso es importante lo que estás mencionando para quienes comienzan a escribir, sean de la edad que sea, Sí. pero sobre todo tal vez jóvenes, muy jóvenes. Por un lado está la disciplina de la que ya hablaste y ahora la documentación, ¿no? De quiero escribir sobre un cuento sobre la Nueva España, pero bueno, hay que ver, hay que documentarse, hay que leer sobre la Nueva España. O Sí, es, voy a usar relatividad, ¿no? De Einstein. Bueno, pues hay que leerla y qué dicen las leyes de la termodinámica, etcétera, ¿no? Hay que documentarse en ciencias naturales, sociales, historia, ¿no? Es parte de ser escritor. sí, entender cómo funciona, o cómo puede funcionar dentro de la idea que tienes. Por ejemplo, de este proyecto de 12 lunas. Antes de 12 lunas, sí me aventé algo, que fue medio complicado, pero salió muy bien, que fue la idea de escribir un cuento a la semana. Recuerdo que en algún momento leí que Bradbury escribía un cuento a la semana, que independientemente de cómo salía la calidad, si le gustaba o no, él escribía rigurosamente un cuento a la semana. Y entonces me dice la idea, bueno, vamos a escribir un cuento a la semana, pero ¿sobre qué temas? ¿Sabe qué? No voy a buscar yo los temas, voy a bajar esta aplicación que se llama Writing Prompts, que es un concepto que se maneja mucho en las escuelas de escritura en Estados Unidos, los Writing Prompts, que son pequeñas ideas que te salen al azar, sobre las cuales tienes que elaborar ya un texto, ya. Entonces, con esa aplicación yo sacaba una idea y sobre esa idea escribía un cuento, ¿no? Entonces fueron 52 cuentos durante el periodo de un año. Y algunos de esos cuentos ya se pasaron a lo que fue El Claro de Luna y otros cuentos para el fin del mundo, ¿no? El que publiqué a través de Amazon. 12 lunas fue algo muy parecido, la idea de escribir una novela breve en el periodo de un mes. O sea, iban a ser 12 novelas breves. No se acabaron todas, no sé, algunas cosas sí terminaron siendo demasiado grandes y se quedaron inconclusas. Sí. Pero, bueno, y esas no eran temas tomados al azar, eran temas que ya tenía pensados desde hace mucho, nada más los fui estructurando, ok, y durante estos días tengo que escribir el borrador, durante estos días le doy una revisión y durante estos últimos días le doy la última revisión y lo publico en el blog, en un PDF, creo que lo hacía. Sí, ahora que mencionaste a Bradbury y la disciplina en cuanto a escribir, creo que, no estoy seguro, pero creo que él decía, él era el que decía algo como, si dejas de escribir un día, nadie lo va a notar, si dejas de escribir una semana, lo vas a notar tú, pero si dejas de escribir un mes, por decir algo, pues ya el lector lo va a notar, ¿no? Algo así decía pues, sobre la importancia de comprometerse a escribir. Sí, de todos los días. Algunas personas recomiendan llevar un diario para marcarse el hábito de que todos los días escribir algo, aunque sea una entrada en un diario. ¿Sabes qué, querido diario? Hoy no pasó nada, hoy fue un día del asco, nos vemos mañana, ¡pum! Y bueno, por eso empecé a publicar en línea. Antes de Middle Age Freak tenía otro blog que se llamaba Suare en línea, que bueno, lo fui migrando de Tripod a Blogspot y ahorita Blogspot y Facebook. Y bueno, pero sí, también para pues, dar a conocer algo del trabajo, ¿no? Que puedo hacer. Actualmente no estoy publicando periodismo realmente.
pero lo que es el trabajo literario estoy tratando de darle salida por mi cuenta, ya que sí considero que todavía es muy difícil ganarse un editor. Sí lo considero todavía muy complicado. Sí. Este blog lo haces desde 2012. Eh, Desde el 2002 y chance desde antes, no estoy seguro. Desde el 2002, sí, tal vez sí. Tal vez sí, ya perdí el de cuando empecé como usuario en línea. Pero sí, el blog creo que sí está desde el 2002. 2012. 2012, 2012, sí. Bueno, para Sí, la plática revisé cuándo empezaste. sí, el Middle Age Freak está desde el 2012, sí. Sí, y anteriormente, pues, otros blogs. Pero sí, Middle Age Freak está desde el 2012. Y ahí publicaba que, pues, tal vez algunos temas, tenía el nombre de Middle Age Freak, también lo manejé para una columna que publicaba en una página que se llamaba Reino Geek, que era tratando de imitar el estilo de columna que manejaba, por ejemplo, Ibargüengoitia, muy satírico, muy de humor ácido, sobre Sí, temas de cultura popular, ¿no? Sobre cómics, sobre historietas, sobre cine y cómo nos afecta, ¿no? Cómo nos va formando. Entonces es algo con lo que también estoy muy, muy arraigado, ¿no? Lo que es la cultura popular y cómo nos marca realmente. claro. Y bueno, también está tu página en Facebook del mismo nombre. Ajá. Y estás o estabas haciendo videos, ¿no? En los que comentas temas eh, Sí, de los que nos mencionas. sí, y no prometo nada, tal vez en algún momento ya regresen. Sí tuve una situación complicada por el motivo de la pandemia. Un familiar muy cercano estuvo, sí, muy, muy, muy grave. Afortunadamente salió, afortunadamente, y es algo que también, pues, perdón, por hacer aquí proselitismo, pero sí es muy importante confiar en las instituciones de salud para este tema. Este, se, se, se sometió a, pues, lo que fue, se le internó, se le llevó todo el procedimiento en forma como tiene que ser a través de la seguridad social, a pesar de tener infinidad de personas atrás que querían que fuera de otra forma, ¿no? Que la sacáramos, este, pero no, finalmente la, la seguridad social sí funcionó maravillosamente, ¿no? Y hay que ser conscientes de que si muchas personas se están quedando, muchas personas no están saliendo, pero es el doble, el triple o hasta el cuádruple los que sí están avanzando, los que sí están saliendo con el apoyo de estos recursos. Sí, Entonces, claro. también lo que hay que recordar, y perdón. Pero sí, ya quiero volver a retomar esos videos, pero también lo que quiero es volver a retomar lo que es el ritmo de carrera de escritor, porque, bueno, publicado esporádicamente, no a través de un editor normal, un editor tradicional, por así decirlo, sino a través de Amazon con el servicio de KDP que manejan. Presentado dos libros en esa plataforma, lo que fue el Claro de Luna y otros cuentos para el fin del mundo, y El León de Piares, la primera fantasía medieval que se me ocurrió escribir. Y bueno, quiero seguir bueno, publicando material en ese formato. Recientemente, de hecho, SM liberó los derechos patrimoniales de Retorno, que fue la primera novela que publiqué en ediciones SM. Y bueno, estoy, porque esto es prácticamente de un solo hombre, en cierta medida, eh, volver a lanzarla en lo que sería ya el formato de libro digital en Amazon o alguna otra plataforma. No, pues estaría muy bien. Yo tengo mi ejemplar firmado, nada más que no lo Sí, tengo aquí a y la mano. guárdenlo porque ya no, ya está descatalogado, creo que desde hace 2 años ya está descatalogado, ya no se encuentra, ya no lo he podido encontrar yo. Y en algunos lugares lo he visto en Mercado Libre, por ejemplo, creo que lo estaban dando en 300 o uno sí se estaba manchando, estaba pidiendo 800 pesos.
qué alegría que alguien los pagara, pero bueno, no, pues ya no es posible conseguir ese ejemplar. Entonces vamos a ver cómo lo preparamos para volver a lanzarlo en libro digital y tal vez ampliar un poco más, perdón, ese tema. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por tu plática. Estuvo muy interesante todo lo que nos contaste sobre periodismo, sobre revista de revistas. Eh, bueno, estaba dejando de lado una pregunta. Bueno, en los 80s, finales de los 80s es cuando se publican estos números de ciencia ficción. Eh, entonces, ¿crees que Revista de Revistas contribuyó al boom que después se daría en los 90s de la ciencia ficción mexicana? Lo dio a conocer, realmente, dio a conocer, no, bueno, sí, lo podemos manejar como una publicación que contribuyó, tal vez al mismo nivel como fueron otras publicaciones, como fue lo que manejó Editorial Posada en esos años también, o tal vez un poco antes, de que fue Superduda, Supermente, Fenómeno OVNI, todas estas publicaciones donde colaboraron gente como Mauricio José Schwartz, que le dieron el boom a la ciencia ficción durante esos años. Sí, considero que sí participó en cierta medida para dar a conocer lo que fue la ciencia ficción en plan general. No conozco si en esos años, si lo que publicó Revista de Revistas en esos años, habló sobre ciencia ficción mexicana o le dio espacio a algunos autores. Creo que sí, al Chino Chavarría, creo que tal vez le dio oportunidad de publicar ficción. En los años en los que yo colaboré para revistas, no publicábamos ficción, pero creo que anteriormente sí lo hacían. Creo que antes de que llegara Enrique Lubet, creo que estaba en Mundo Valadez antes, dirigiendo la revista de revistas, y siendo el Mundo Valadez pues, el grandioso escritor y cuentista que fue, es evidente que para Revista de Revistas iba a darle espacio a la literatura y le dio espacio a estos jóvenes, en esa época pues eran más jóvenes que nosotros, autores de ciencia ficción, y eso tal vez también dio pauta para el boom de los 90, el boom que también floreció en gran parte por el fenómeno de Internet, el boom de Cyberpunk que estaba pegando mucho, el Cyberpunk también intervino mucho, porque era básicamente lo que muchos estaban leyendo y muchos estaban escribiendo también. Y finalmente lo que fue la fundación de LAMPSIF, donde, bueno, sí hay una gran comunidad de locos que están haciendo esto. No estamos solos, vamos a juntarlos a ver qué sucede. No sé si la AMSIF sigue activa, creo que sigue activa técnicamente como una sociedad eh, instituida, pero no tengo información o no conozco que hayan tomado algunas acciones como lo harían otras agrupaciones, por ejemplo, españolas, ¿no? Que organizan eventos, organizan premios nacionales, pero no creo que la AMSIF no ha, mm, pues no ha hecho ese tipo de trabajo realmente. Creo que solamente existe como una institución a la que, bueno, nos tenemos que referir en algún momento. Sí, pues bueno, en otro video podríamos hablar de ciencia ficción mexicana, pero bueno, por ahora agradezco mucho tu plática. No sé si quieras agregar algo más de lo que ya hemos platicado. Pues, pues así sumarizando, ¿no? Eh, Pasé muy buenos años en Revista de Revistas, aprendiendo a hacer pues a hacer periodismo en forma, ¿no? Fueron muy buenos años también en Conexión Manga, en Edito Póster, aprendiendo a hacer trabajo editorial, con todas las complicaciones que eso puede traer, ¿no? Entonces es pues reunir todas esas experiencias y para lo que es escribir la ciencia ficción es pues sí, es muy importante tener pues toda la información ya
ya preparada, ¿no? Conocida. La documentación es algo que a veces me peleo mucho con algunos jóvenes que de alguna u otra forma me presentan sus textos, tal vez en alguna reunión informal o en algún intento de taller. Leemos sus textos y no, falta documentación, falta apoyo, eh, falta disciplina, falta lectura en general. Falta lectura, o sea, quieres escribir, pero no tienes lectura. Y no hablo de lecturas de ciencia ficción, que a veces tienen muchas, sino lecturas de literatura en español, boom latinoamericano, boom eh, novela, novela victoriana, un poco de todo, conocer un poco de todo. Y eso fue, creo que tal vez lo que me proporcionó mucho Revista de Revistas, ¿no? Porque fue aprender un poco de todo. Medicina, Alzheimer, jazz, de todo tuve que aprender en algún momento y se lo agradezco mucho realmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Estaremos al pendiente de tus proyectos. Espero que visites pronto la Estación Espacial Cherodny, que tengas un buen regreso a la Tierra y pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.